Este local, como fue, como ha sido y es un local de barrio, está muy arraigado a lo que es el Paralelo, a lo que es el barrio de aquí de años. Hay muchas días que poner. Es un local para ver y para estar, porque no es un local de guiris que llaman aquí, ¿no? De gente extranjera. Y entonces eso le hace un poquito particular. Bienvenidos al Bar Borrell, local establecimiento emblemático de Barcelona. Es un establecimiento que lo fundó la familia Borrell en el año 1909, en la Semana Trágica de Barcelona. Siempre ha sido la familia Borrell, hasta hace 15 años, han pasado de abuelos a hijos, de hijos a hermanos, y después pasó a mis manos, que lo llevo junto con mi hijo, que ahora se hace cargo del establecimiento este año ya, y siempre ha sido un local emblemático y siempre ha sido un local familiar y muy arraigado a lo que es el Paralelo, y siempre ha sido un local que, como había tantos teatros aquí en lo que es el Paralelo, venían gente de la farándula, la gente que era en aquella, la Bella Dorita, la gente de la Maña, Eva Sorel, la Lorena Hassán, gente que eran primeras vedettes del Molino, pues claro, venían aquí porque era un local que le preparaban la cena, y venían a cenar después de la función última, venían a cenar aquí, como local emblemático, que en aquella época el Paralelo estaba lleno de teatros, pues venía muchísima gente de los teatros, venían aquí, sobre todo los artistas, a final de la función venían a cenar aquí. Hasta hace 22 o 23 años que como normativa nos dejaron que no hiciéramos comidas, y nos hemos refundado en hacer tapas. Nosotros tenemos 3 o 4 cosas que son características del local, que viene la gente, es proceso, esqueixada, las patatas bravas, que son nuestras, y las anchoas, el cantábrico, que las hacemos nosotros, y después hay variedad de tapas, chorizo del pueblo, característico nuestro, que hace que la gente venga aquí, el queso de Zamora también, que hace que la gente pues venga a probar nuestras especialidades. Aparte que era muy conocido por el tema de todos los teatros que había en el Paralelo, pues aparte ha habido el tema de la tauromaquia, que como anécdota, nosotros aquí teníamos 2 peñas, una de Enrique Vera y otra de Joaquín Bernadó, que venían por aquí, y se fundaron 2 peñas, y aparte la anécdota de una cabeza de toro que tenemos, y es que en la cabeza de toro en sí, unos dicen que fue un toro que entró en el bar, que viniendo por el Paralelo un camión, saltaron los toros y uno de ellos se metió en el bar, y otros dicen que fue en una corrida de la Barceloneta, que le cortaron la cabeza al toro y la trajeron aquí y la disecaron. Entonces son anécdotas que tiene el local, como bien sabéis, a partir de tantos años pues hay muchísimas anécdotas. A partir del año 92, que Barcelona fue Olimpiadas y pasó de 40 a 100, una globalización total, una cantidad de gente enorme que nos ha visitado y que nos sigue visitando, porque la marca Barcelona es lo que es mundial. Entonces a nosotros, como local establecimiento de Barcelona, que a más salimos en guías y tal, pues nos va muy bien. Como bar emblemático, pues nos va estupendamente. A nivel exterior conservamos el toldo de inicio, conservamos la puerta de inicio por valor patrimonial, no se puede tocar, es un valor patrimonial. Es una puerta de hierro, característica de aquella época, que sigue siendo una preciosidad, con unos marcos
forjados increíbles y unos vidrios que no tocamos. Es característico porque se nos ha roto uno y hemos intentado que sea lo más igual posible. Y por la parte de dentro pues tenemos características del local, es unas columnas de 1909, una cámara frigorífica de aquellos años que no se ven ahora porque ocupan mucho sitio, pero es una preciosidad. Unos espejos de 1909 que son característicos del local, que nos hacen ser como somos, unas lámparas y unas mesas de mármol que son características del local de aquellos años, que intentamos que un par de ellas que se han roto intentamos que sean parecidas o iguales. La barra, que es de madera, no tocamos nada, y entonces todo eso pues es patrimonio del local, patrimonio del ayuntamiento, patrimonio de la ciudad, que para nosotros es beneficioso. Os invito a pasar por aquí, estáis y estaréis en vuestra casa, seremos todo lo amable que podamos ser con todos vosotros y siempre a vuestra disposición.